Bien, cuando nosotros hablamos de tratamiento de la hipertensión arterial, vamos a tener que hay muchas reglas generales para el tratamiento de la hipertensión y justamente lo puse con este título porque hay como una introducción un poco larga a lo que uno debería de hacer para los pacientes hipertensos. Lo principal por lo cual uno trata la hipertensión arterial es para tratar de disminuir la morbimortalidad cardiovascular que tenemos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es actuar, ¿cómo vamos a disminuir esa mortalidad? Tratando de actuar sobre factores de riesgo que van a elevar el riesgo cardiovascular del paciente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros deberíamos de mantener una tensión arterial menor de 140/90 y que en todos los pacientes no es exactamente igual porque hay pacientes que tienen otras patologías subyacentes, como por ejemplo pacientes que son hipertensos o pacientes diabéticos o que tienen insuficiencia renal, en donde la cifra tensional que yo voy a buscar es totalmente distinta. Después, también tenemos algunos pacientes que tienen, aparte de comorbilidades, tienen distintas edades, distinta raza, distinto sexo, en los cuales también uno debería hacer algún tipo de disquisición y sobre todo con el tema de la edad de los pacientes, que a medida que nos vamos poniendo más viejos, nuestras arterias tienden a ponerse más duras y de esta manera es que nosotros deberíamos de lograr en los pacientes por encima de 80 años, como regla general, una cifra tensional cercana a los 150 de tensión arterial sistólica, porque si la dejamos más baja a esa tensión arterial, en muchos pacientes hipertensos crónicos, el problema que tenemos es que hay una hipoperfusión a nivel cerebral. Y básicamente hay muchos metaanálisis, en realidad el más importante de todos se hizo en el año 2017, en donde se juntaron el Colegio Americano de Cardiología, la Sociedad Americana del Corazón, una guía que son disectrices en la práctica global de la hipertensión arterial, y la Sociedad Europea, tanto de cardiología como de hipertensión arterial, en donde en este metaanálisis ellos sacaron dos conclusiones muy importantes. Primero, que la cuantía de reducción de la presión arterial es el principal determinante en la reducción del riesgo cardiovascular de los pacientes, tanto en pacientes jóvenes como en pacientes mayores de edad. Y que no hay una elección de un medicamento determinado para la hipertensión arterial y que todos los medicamentos bajan casi igual la presión arterial, salvo de que el paciente tenga algún tipo de condición clínica que, por ejemplo, se vea beneficiado en utilizar un beta bloqueante. Por ejemplo, si sabemos que los beta bloqueantes se pueden utilizar para la hipertensión arterial, la idea es que este beta bloqueante por ahí no es de primera línea, pero sí es de primera línea en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, una arritmia, una FA. Por ejemplo, puede ser una primera elección, siendo que en general un beta bloqueante por ahí no se utilizaría para el manejo inicial de la presión arterial. Entonces, este metaanálisis que juntó muchas partes del mundo muy importantes en el 2017, evaluó dos cosas importantes. Primero, que la cuantía de la reducción de la presión arterial es el principal determinante que influye en el riesgo cardiovascular tanto de pacientes jóvenes como de adultos, y que no hay una elección de un medicamento hipertensivo, antihipertensivo determinado, sino que son casi todos iguales de eficaces, salvo que uno tenga alguna condición clínica subyacente. Y esta conclusión, como dijimos al principio, se basó en muchos estudios, habían más de 200.000 pacientes incluidos en esto, y la mayoría de los estudios
individualmente respaldan esto que nosotros dijimos. La raza en los pacientes no es algo menor, porque si bien acá nosotros en Argentina no lo vemos, en otros lados del mundo se ve que cada una de las drogas que figuran ahí en el gráfico de barras es igualmente eficaz para reducir la presión arterial. Fíjense en que hay muy poca variación entre la clonidina, el atenolol, el captopril y el diltazem en personas blancas. Y fíjense en que en personas negras este gráfico cambia porque los medicamentos en las personas de raza negra tienen un efecto distinto en lo que es el manejo de la presión arterial. Pero que, si ustedes se fijan, la gran mayoría de los fármacos, tanto en personas de raza blanca como en personas de raza negra, tiene una respuesta entre un 30 y un 50% para de respuesta antihipertensiva para la mejora de la tensión arterial. Y esta mejora que nosotros tenemos en la tensión arterial no es que viene un paciente con diagnóstico de hipertensión y nosotros se lo damos al paciente, le damos un enalapril al paciente y va a mejorar su tensión arterial. No es tan así. Nosotros estas cifras tensionales normales las debemos alcanzar en forma progresiva y gradual, teniendo un objetivo terapéutico en aproximadamente unos 3 meses de tratamiento, ¿sí? Por supuesto que hay situaciones individuales en donde yo voy a necesitar una mejora más rápida de la tensión arterial, pero en el 80 y largo por ciento de los pacientes uno puede darse el tiempo de manejar esta tensión arterial en aproximadamente los 3 meses. También nosotros tenemos que tener en cuenta una serie de factores externos en cuanto a la terapéutica, que son los efectos adversos cardiovasculares, renales e inclusive en la parte metabólica que tienen muchos de estos medicamentos. También tenemos que tener en cuenta a la hora de dar un medicamento antihipertensivo el costo que tiene, ¿sí? Que la mayor parte de los medicamentos antihipertensivos requieren aproximadamente un número cercano a 20 días para alcanzar su efecto, entonces no estemos cambiando la dosis de fármaco cada 48 horas porque sabemos que no es lo más eficaz. También tenemos que tener en cuenta que es mejor dar dos medicamentos en vez de uno a dosis alta. Podemos dar dos a dosis bajas en vez de dar uno a dosis alta, porque esto hace que se vean disminuidos los efectos adversos que tienen los medicamentos. Hay ciertas indicaciones, que podríamos decir así, que nos ayudan a nosotros a iniciar un tratamiento antihipertensivo. Y lo principal de todo, como empezamos la clase, es evaluar y ver que la principal indicación del tratamiento antihipertensivo va a requerir una cosa que ustedes ya conocen y seguramente vieron en la clase de hipertensión arterial, que es la estratificación de los pacientes del riesgo cardiovascular que tienen. O sea, en base a esta estratificación de riesgo cardiovascular del paciente, es que nosotros vamos a poder ayudarnos a qué tipo de tratamiento podemos hacer en estos pacientes. Y este riesgo cardiovascular global depende de 3 factores muy importantes, que son factores de riesgo del paciente, que pueden ser modificables y no modificables, estos factores de riesgo, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, la edad es un factor de riesgo y es un factor de riesgo que no se puede modificar. El sexo es un factor de riesgo, el sexo masculino, y es algo que no se puede modificar. Y hay ciertos factores de riesgo modificables, como por ejemplo el tabaquismo, el alcoholismo, que uno lo puede evitar y de esa manera sacar el factor de riesgo. Otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta en este riesgo cardiovascular global son los daños de órgano blanco, si el paciente tiene o no tiene daño de órgano blanco.
Y lo último que tenemos que evaluar nosotros son las condiciones clínicas asociadas y los modificadores del riesgo cardiovascular global. De esta manera, nosotros vamos a evaluar que los niveles de tensión arterial y la evaluación del riesgo cardiovascular van a, como dice ahí, optimizar la decisión del tratamiento sobre el inicio de un tratamiento antihipertensivo, tanto en el tiempo como en la elección de los fármacos que nosotros vamos a utilizar. Entonces, si nosotros vemos este cuadro, que evalúa lo que nosotros habíamos hablado, los factores de riesgo que tiene el paciente, que pueden ser modificables o no modificables, el daño de órgano blanco, que por supuesto que hablamos de daño de órgano blanco cuando la hipertensión arterial causa daño, sobre todo a nivel renal, a nivel cardíaco y a nivel ocular también, que no figura acá, y las condiciones clínicas asociadas que pueda llegar a tener estos pacientes. Si ustedes se fijan, dentro de los factores de riesgo están hombres de más de 55, mujeres de más de 65, tabaquismo, dislipemias, prueba de tolerancia oral a la glucosa alterada, pacientes sedentarios, historia familiar de enfermedad, obesidad abdominal y ciertos factores psicosociales. Daño de órgano blanco, hablamos cuando la hipertensión, en forma silenciosa, previo al diagnóstico, hizo algún daño a nivel, por ejemplo, cardíaco, con hipertrofia del ventrículo izquierdo, ustedes esto ya lo conocen, al índice de Sokolov, cómo podemos sacarlo, Sokolov-Lyon, placas carotídeas, o sea, placas de ateroscleróticas, rigidez arterial y enfermedad renal crónica 1 y 2, que nosotros básicamente lo medimos, que yo siempre lo pregunto en los exámenes, cómo uno evalúa el daño renal, y el daño renal lo evalúa con una simple orina completa, en donde en la orina completa evalúan ustedes si el paciente tiene microalbuminuria o no. Y después, condiciones clínicas asociadas como enfermedad cerebrovascular, cardíaca, renal y enfermedad vascular periférica. Entonces, esto nos ayuda mucho a nosotros a indicar cambios en el estilo de vida, a tratar de hacer una correlación entre todos los factores de riesgo, independientemente del nivel de presión arterial que tenga el paciente, tratando de estratificar el riesgo que tiene. De acuerdo al nivel de hipertensión y a la estratificación, o sea, al nivel de hipertensión que ustedes ya conocen, nivel 1, nivel 2 o nivel 3, y a la estratificación del riesgo cardiovascular, es que nosotros vamos a tener distintos grupos de riesgo cardiovascular, que es lo que vamos a evaluar. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos factores de riesgo adicionales. El paciente que no tiene un factor de riesgo y tiene una presión arterial limítrofe tiene un riesgo promedio. En cambio, aquel, por ejemplo, nos vamos a la otra punta, que tiene alguna condición clínica asociada y tiene un nivel 3 de hipertensión arterial, el riesgo ya es muy alto. Y fíjense en que cuando uno tiene una condición clínica asociada, o sea, volvemos al cuadrito de acá, alguna enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, perdón, cardíaca, retinopatía, que es lo que les hablaba al principio a nivel ocular, que también produce daño el órgano de la hipertensión arterial, enfermedad renal crónica o enfermedad vascular, fíjense en que cualquier condición, independientemente del valor de hipertensión arterial, ya los pone a los pacientes en muy alto riesgo, ¿sí? Y después, por ejemplo, si no tiene o tiene 1, 2 o 3 factores de riesgo, ustedes lo van moderando en ese sentido. Un cuadro bastante simple y sencillo. Entonces, ustedes ya saben cómo clasificamos la hipertensión arterial. Este algoritmo sale en la Asociación de Cardiología Argentina, en el consenso, y evaluamos en este caso o estratificamos el riesgo cardiovascular del paciente. En base a eso, nosotros tratamos de que el paciente tenga algún cambio en el estilo de vida y veremos qué nivel de hipertensión arterial tiene el paciente y en base a eso haremos los controles y los tratamientos y los controles necesarios. Recuerden que hay factores de riesgo que no se modifican, como son los factores genéticos, la edad y el sexo,
y hay factores de riesgo que sí se modifican, como es la tensión arterial, el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la hiperglucemia y los pacientes obesos. Esta clasificación es de la JNS7, cambió un poquito a la JNS8, la verdad que es una de las que más se utiliza junto con esta clasificación, que es la que utiliza el riesgo cardiovascular global, y lo ideal es que ustedes sepan, básicamente, cuándo tienen que evaluar a un paciente y cuándo tienen que tratar a ese paciente, independientemente de la clasificación. Y recordemos algo muy, pero muy, muy importante, que siempre el objetivo terapéutico en los pacientes con hipertensión arterial esencial no complicada, en todo paciente entre 16 y 80 años, debería ser menor de 140/90. En base a esto, nosotros podemos indicar un tratamiento, ya entrando un poco más en lo de la clase, un tratamiento que puede ser no farmacológico, haciendo cambios en el estilo de vida, y un tratamiento farmacológico que tiene que ir generalmente combinado de un tratamiento no farmacológico. ¿Y por qué les digo esto? Porque de nada les sirve a ustedes indicarles a un paciente un tratamiento para hipertensión arterial, siendo que este paciente después va a ir a comer con cierta cantidad de sal o no va a hacer dieta, no hace ejercicio ni nada por el estilo. Entonces, dentro de los cambios en el estilo de vida de los pacientes, es muy importante el control del peso, la reducción del consumo de sodio, fíjense en que, y el aumento del consumo de potasio. En realidad, el control del peso y la reducción del consumo de sodio tienen un nivel de recomendación, una clase 1, nivel de evidencia A. O sea, nosotros sí o sí debemos y tenemos que hacer mucho hincapié en lo que es el tratamiento de la hipertensión arterial, el control del peso y la reducción del sodio. Después el aumento del potasio tiene un nivel de recomendación clase 1, nivel de evidencia A. La dieta DASH, esta dieta apropiada para frenar la hipertensión, que sería clase 1, nivel de evidencia A. Actividad física, supresión del tabaquismo, disminución de la ingesta de alcohol y técnicas alternativas para relajación corporal. Esto es exactamente el mismo cuadro que les mostré recién, con la diferencia de que acá influye hasta cuánto, está un poquito más claro de lo que sale acá, hasta cuánto se puede reducir inclusive sin tratamiento antihipertensivo, sin tratamiento médico. Fíjense en que cuando uno hace disminución en la ingesta de sodio, baja entre 2 y a 8 milímetros de mercurio la tensión arterial, y si cambia los patrones alimentarios, hace una buena alimentación, directamente fíjense que es uno de los que más tiene entre 8 y 14 milímetros de mercurio de disminución, y si a esto nosotros le sumamos alimentación y actividad física, la baja de la tensión arterial es entre 5 a 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilogramos de reducción de peso. En cuanto al tratamiento farmacológico, nosotros tenemos que tiene muchos beneficios el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial sobre la morbimortalidad cardiovascular, y va a depender principalmente del descenso de la presión arterial, independientemente de la droga que utilicemos, como dijimos al principio. Cualquiera de estos grupos que ustedes ven acá, de antihipertensivos, pueden utilizarse como un tratamiento de primera elección para los pacientes con hipertensión arterial no complicada, tanto los calcioantagonistas dihidropiridínicos, fíjense en clase 1A, los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, también clase 1A, las combinaciones farmacológicas, lo que les dije recién, hace un ratito, es mejor dar una combinación farmacológica antes que una sola droga a dosis altas, nivel de evidencia A. Los diuréticos ya tienen clase 2A,
y los beta bloqueantes, fíjense en que tienen clase 2B. Entonces, nosotros podemos y debemos utilizar cualquiera de estos grupos de fármacos en el tratamiento de la hipertensión arterial. Y hay cierta evidencia de que a nosotros nos lleva a poder utilizar un medicamento sobre otro dependiendo digamos, las condiciones clínicas asociadas que tenga el paciente, y hay suficiente evidencia disponible que sugiere que uno podría utilizar un calcio antagonista o un bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona como el tratamiento de primera elección sobre los beta bloqueantes y los diuréticos. O sea, es mejor utilizar un calcio antagonista, como vimos recién, o un ARA o un IECA sobre los beta bloqueantes y los diuréticos. Los diuréticos uno tiene que tener mucho cuidado cuando los utiliza porque generalmente pueden dar síndrome metabólico y diabetes mellitus, estamos hablando de los diuréticos tiacídicos, y generalmente los beta bloqueantes, como les dije al principio de la clase, como monoterapia, o sea, solitos, en el tratamiento inicial de la hipertensión arterial, es medio controvertido debido al escaso efecto que tiene sobre la morbimortalidad cardiovascular en aquellos pacientes mayores a 65 años, porque tiene un efecto metabólico desfavorable. Yo acá les voy a dejar estos cuadritos que también salen en la Asociación Argentina de Cardiología, que son, dependiendo del grupo de drogas, la indicación para qué lo tienen, la evidencia en qué lo vamos a hacer, y algo muy importante que ustedes tienen que saber las contraindicaciones de los medicamentos absolutas y relativas. Fíjense en que los diuréticos tiacídicos o similares a los tiacídicos están contraindicados cuando el paciente tiene antecedentes de hiponatremia, cuando hay hipersensibilidad a las drogas, cuando hay crisis gotosas, cuando hay hipocalemia o hipoparatiroidismo primario. Ahora, distinto en lo que serían los diuréticos de ASA, que ya vamos a ver un poquitito más adelante los mecanismos de acción de cada uno de los diuréticos, y los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. Lo mismo sucede con las indicaciones y las contraindicaciones absolutas y relativas en el caso de los beta bloqueantes. Recuerden ustedes que los beta bloqueantes generalmente con acción vasodilatadora demostraron algunos efectos neutros con respecto a los beta bloqueantes viejos y que podría llegar a utilizarse también en elección al inicio del tratamiento en pacientes seleccionados, que también con respecto a los antagonistas cálcicos se comprobó que los antagonistas cálcicos dihidropiridínicos tienen mejor perfil de toxicidad que los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, y que esta diferencia perfil de toxicidad nos permite elegir entre uno sobre el otro. Y que la mayoría de los estudios, esto también es real, que se hicieron con los calcioantagonistas dihidropiridínicos, y que por una cuestión de extensión, estos mismos estudios o estas mismas indicaciones lo hicieron para los no dihidropiridínicos, pero que en realidad no hay un estudio que los recomiende o que lo haya evaluado en forma directa. Esto con respecto a los calcioantagonistas. Con respecto a los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, son generalmente los más utilizados. Fíjense en que nivel de evidencia 1A, con las indicaciones, contraindicados en el embarazo. Esto es otro tema que vamos a charlar al último, en realidad una diapositiva, que hay ciertos grupos de pacientes o ciertas situaciones especiales, como es el embarazo,
o la insuficiencia renal crónica, o pacientes con hipertensión arterial refractaria al tratamiento, que son grupos de pacientes distintos. Y después, por último, la tasa de los alfa bloqueantes, de las drogas de acción central y de los vasodilatadores directos, que fíjense en que generalmente uno la utiliza en situaciones especiales. Entonces, cuando uno va a utilizar un tratamiento farmacológico para la hipertensión arterial, uno siempre trata de tener recomendaciones iniciales y siempre la recomendación y la elección del tratamiento va a depender de una serie de factores muy importantes, como son la experiencia previa que tenga el paciente con otro medicamento, o si es la primera vez que está tomando algún medicamento o no. También influye y mucho el costo del tratamiento. Uno no le puede dar a los pacientes un tratamiento con un costo elevado si no lo va a poder mantener. Importante, repetimos, la presencia de comorbilidades, los efectos que tengan sobre el riesgo cardiovascular, y muy importante porque generalmente los pacientes no son solo hipertensos, sino también tienen otras patologías asociadas, entonces hay que evaluar la posibilidad de las interacciones farmacológicas. Y la mayoría de las veces, siempre y cuando uno pueda, trataría de dar un medicamento que sea fácil de tomar, porque recuerden que la hipertensión arterial no se toma un medicamento 10 días ni 14, como es el caso de un antibiótico, pero esto lo tienen que tomar de por vida, entonces uno debería utilizar un tratamiento para que sea, por ejemplo, tomado cada 12 o cada 24 horas, que sería lo ideal. Y fíjense que en cuanto a las combinaciones, a las mejores asociadas, fíjense que lo ideal sería combinar, como lo dice ahí, combinaciones preferibles, la línea verde, los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como son los IECA y los ARA, con calcio antagonistas dihidropirínicos, o estos bloqueantes con diuréticos tiacídicos. No tan bueno, pero se puede usar también calcio antagonista con diuréticos o diuréticos con betabloqueantes, y las elecciones que uno los hace en situaciones muy especiales, como por ejemplo algún tipo de arritmia o algo por el estilo, son bloqueantes más beta bloqueantes, bloqueantes del sistema renina-angiotensina más beta bloqueantes, y los calcioantagonistas con beta bloqueantes. Un cuadrito muy simple y muy sencillo que a nosotros nos ayuda a evaluar cómo podemos combinar estos tratamientos farmacológicos. Volvemos a algún tipo de algoritmo para tratar de iniciar el tratamiento de un paciente hipertenso. Fíjense en que lo primero que está ahí siempre y está remarcado en todos los pacientes son los cambios del estilo de vida, o sea, hacer mucho hincapié en lo que es el tratamiento no farmacológico de la hipertensión arterial, y después, dependiendo del nivel de hipertensión arterial, el riesgo cardiovascular que tenga, si vamos a utilizar monoterapia. A la cabeza, fíjense en que vuelve a salir los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona y los antagonistas cálcicos, y las combinaciones farmacológicas, como lo habíamos hablado en la diapositiva anterior, de utilizar bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona con calcio antagonistas o con diuréticos tiacídicos, que sería lo mejor que podemos utilizar. Fíjense en que acá hay una estrategia muy simple y muy sencilla para alcanzar el control de la tensión arterial. Primero, podemos utilizar una monoterapia con un IECA, un ARA o un beta bloqueante en situaciones especiales, ¿sí? Fíjense en que acá sale el número 1, considerar beta bloqueantes de segunda o tercera generación, no los de primera porque son menos selectivos, en pacientes con contraindicaciones para el uso de IECAs o ARAs, o indicaciones específicas para beta bloqueantes que ustedes las tienen en el cuadro anterior. Con algún antagonista cálcico o con alguna tiacídica sería el paso inicial en el tratamiento de la hipertensión arterial. Si veo que no podemos hacer esto, fíjense, o sea, no controlamos la tensión arterial, después de, por supuesto, como habíamos dicho al inicio de la clase, 20 días, no esperemos que el paciente mejore su tensión arterial a las 48 horas, pasamos al segundo escalón en esto, que seguimos utilizando las mismas drogas,
IECA o ARA o betabloqueantes en situaciones especiales, pero en vez de sumarle un antagonista cálcico, ya le ponemos un diurético. Acá dice O, acá dice más directamente. Cuando no controlamos con esto, pasamos al tercer escalón, que directamente utilizamos asociaciones de 2 o más fármacos. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. No se fueron. Sí, profe. Bueno, yo acá, en lo que es mecanismo de acción, la verdad que es algo complejo de dar en clases, que es muy aburrido, que les puedo asegurar que de los 86 participantes, si hay 20 en clase es mucho, pero la idea de esto es darles un inicio al cómo funciona el mecanismo de acción que tienen las drogas. Esto lo van a repetir ustedes seguramente en farmacología. No quería dar una clase de farmacología, sino quería que entiendan la manera en que uno trata a un paciente hipertenso, pero bueno, parte del programa también está incluido esto, el mecanismo de acción de las drogas. Así que, respetando el programa, nosotros tenemos diuréticos, nosotros conocemos 5 tipos de diuréticos: los diuréticos de ASA, las tiacidas, los ahorradores de potasio, los osmóticos y los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Nosotros utilizamos para la hipertensión arterial estos 3 principalmente. Si ustedes se fijan en el glomérulo acá, claramente nosotros vemos dónde actúa cada uno: los diuréticos osmóticos, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los diuréticos de ASA, la hidroclorotiazida y las tiacidas, y los ahorradores de potasio. Esta diapositiva la tengo hace muchos años, porque la verdad que ejemplifica de una manera muy simple y muy sencilla la manera en que nosotros hacemos el tratamiento para los pacientes hipertensos. Denme un segundo. En cuanto a las tiacidas, nosotros tenemos que son medicamentos, son diuréticos que lo que hacen es bloquear el transportador simple entre sodio y cloro, isoeléctrico, o sea, bloquean este punto entre el lumen, el túbulo contorneo distal y el intersticio, y de esta manera aumentan la excreción de sodio, de cloro, de magnesio, de potasio, de hidrogeniones, bicarbonato y fosfato, y disminuyen la excreción de ácido úrico. Por eso las tiacidas y aumentan la reabsorción de calcio. Por eso las tiacidas no pueden ser utilizadas, justamente, ahí está la contraindicación, justamente por su mecanismo de acción, en los pacientes que tienen crisis gotosas. Los diuréticos de ASA, como la furosemida, son medicamentos súper eficaces en el tratamiento de la hipertensión arterial, porque la verdad que todos los diuréticos producen una caída de la tensión arterial muy importante, y que son reproducibles, como dijimos al principio, con cualquiera de los otros medicamentos antihipertensivos. La verdad que los diuréticos, lo bueno que tienen es que salen 2,50 pesos, o sea, tienen un muy bajo costo, tienen una muy buena eficacia y tienen un efecto sinérgico, o sea, cuando todos los diuréticos uno los utiliza con otros medicamentos, ese efecto sinérgico que tiene entre uno y otro, tienen una muy buena sinergia cuando uno lo combina, por ejemplo, con un inhibidor del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Desde el punto de vista conceptual, las tiacidas son los mecanismos los medicamentos que uno debería utilizar. En el caso de la furosemida, como lo figura acá, lo que hace directamente es inhibe el cotransporte entre sodio, potasio y cloro de manera reversible, inhibiendo la absorción del cloruro de sodio. Y de esta manera lo que hacen es una gran pérdida, una gran pérdida de líquido a nivel, bueno, como bien lo dice ahí en el rama ascendente gruesa del asa de Henle. De esta manera, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando damos furosemida, porque producen una depresión muy grande del sistema, del volumen extravascular, y de esta manera producen caídas rápidas de la tensión arterial. Tienen como efectos comunes, digamos, los más frecuentes, muchas alteraciones hidroelectrolíticas, la mayoría de ellas
ustedes saben ya, son la hipopotasemia, y hay alteraciones metabólicas también que producen, como aumento del colesterol, hiperinsulinemia, intolerancia a la glucosa, hiperuricemia, y que estos efectos secundarios son, digamos, mejor vistos cuando uno los utiliza a estos medicamentos como de forma crónica. Con respecto a los ahorradores de potasio, que son el tercer grupo de diuréticos, hay dos tipos de ahorradores de potasio. Tenemos los inhibidores de la aldosterona y tenemos los inhibidores directos del transporte de sodio. Generalmente este tipo de medicamentos son combinados con tiacídicos, con los diuréticos tiacídicos, justamente para evitar el desarrollo de hipopotasemia. También los ahorradores de potasio previenen la pérdida urinaria de magnesio que producen las tiacidas, o sea que una combinación entre ahorradores de potasio y tiacídicos es algo muy buena. Se pueden utilizar los ahorradores de potasio como una tercera o cuarta droga en la hipertensión arterial refractaria, y generalmente deben utilizarse con mucha precaución estos ahorradores de potasio en los pacientes que toman IECAS o ARA2, porque tanto los IECA como los ARAS producen hipertensión arterial. Otro grupo de medicamentos que nosotros podemos utilizar para la hipertensión arterial son los beta bloqueantes. Este cuadrito es un cuadrito viejo en donde ustedes se acuerdan, dependiendo qué receptor beta puede bloquear y qué efecto produce, pero generalmente los beta bloqueantes son muy buenos cuando el paciente tiene algún tipo de... Denme un minuto, chicos. Bueno, estos son los gajes de dar clases en la casa. Perdón, sigamos. Entonces, los beta bloqueantes habíamos hablado de que se pueden utilizar y son útiles sobre todo en situaciones especiales donde el paciente tiene algún tipo de arritmia o donde el paciente tiene algún tipo de isquemia. Algunos beta bloqueantes demostraron que se puede reducir la mortalidad en los pacientes que tienen hipertensión e insuficiencia cardíaca, y que farmacológicamente uno los puede clasificar a estos beta bloqueantes como no selectivos, que son directamente aquellos que bloquean tanto beta 1 como beta 2, como por ejemplo el propanolol, que es la droga madre de todo esto. Por lo menos yo cuando estudiaba farmacología empecé estudiando esta droga. Y los selectivos, donde tiene una mayor afinidad, sobre todo por el receptor beta 1, que son generalmente los que se suelen llamar cardioselectivos, y que en este caso encontramos el atenolol como el metoprolol. Recuerden ustedes que, como todos los medicamentos, si nosotros damos un cardioselectivo, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, damos atenolol o metoprolol, y lo damos a dosis altas, esta cardioselectividad se pierde. Entonces, ojo con las dosis que damos los medicamentos. Recuerden que algunos beta bloqueantes también pueden producir vasodilatación, ya sea por un bloqueo del receptor alfa o por antagonismo del receptor beta 2. Directamente, los beta bloqueantes, ustedes ya lo conocen, actúan por
antagonismo competitivo de los receptores beta. Recuerden que no son las drogas de elección inicial en el tratamiento de la hipertensión arterial y que tiene los efectos cardiovasculares que tienen es disminución de la fuerza contráctil, de la frecuencia cardíaca, del automatismo, de la conducción, del consumo de oxígeno y del gasto cardíaco. Los efectos adversos más frecuentes con los beta bloqueantes son la astenia del paciente. La mayoría de los pacientes que a uno le baja la presión arterial se quejan de astenia, de adinamia, pueden producir broncoespasmo, los que no son selectivos. La mayoría de los medicamentos antihipertensivos producen cierta disfunción sexual, en los beta bloqueantes se ve de manera importante, frialdad de los miembros y trastornos del sueño. Y recuerden también que los mayores cuestionamientos que se producen con los beta bloqueantes es que no disminuyen el riesgo cardiovascular. ¿Y por qué no lo disminuyen? Porque hay situaciones en las que puede inducir el aumento de peso, alteraciones en el metabolismo, y en comparación con otros medicamentos antihipertensivos, tienen mayor desarrollo de diabetes. Una de las drogas de elección para el tratamiento de la hipertensión arterial son los bloqueantes de los canales de calcio, ¿sí? Los bloqueantes de los canales de calcio pueden ser de dos tipos principales, ¿sí? Pueden ser cardioselectivos o vasoselectivos en realidad. Los cardioselectivos son el verapamilo y el diltiazem, y los vasoselectivos son la nifedipina y la amlodipina. Los bloqueantes del calcio inhiben la entrada de calcio por los canales lentos, ¿sí? Recuerden ustedes que en la contracción muscular el calcio es fundamental, ¿sí? Y por ende lo que hace es disminución de la contractibilidad miocárdica y uterina y relajación del músculo liso arterial. Por eso los beta bloqueantes son tan efectivos en el tratamiento de la hipertensión arterial. Son drogas que se utilizan de primera línea, constituyen un grupo bastante heterogéneo de medicamentos para la hipertensión arterial. Están los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos son la nifedipina, la amlodipina, y los no dihidropiridínicos son el verapamilo y el diltiazem, como les dije, o visto de otra manera, como les había dicho hace un ratito, son cardioselectivos o vasoselectivos. Lo bueno de los antagonistas de los canales de calcio es que tienen una vida media larga, entonces se pueden dar cada 12 horas, inclusive cada 24 horas, y la verdad que como efectos adversos también tienen un poco de astenia, cefalea, taquicardia, rubor facial, y hay algo de lo que se quejan la mayoría de los pacientes, es que tienen edema bimaleolar, ¿sí? Edema bimaleolar es lo que uno puede encontrar. Otro grupo de medicamentos que ustedes también conocen son los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. No me acuerdo si les puse o no les puse. No, no les puse. Del sistema renina-angiotensina-aldosterona, de los inhibidores de la enzima convertidora, básicamente. Estos medicamentos son muy útiles en el tratamiento de la hipertensión arterial, son los medicamentos de elección también en la primera línea. La mayoría, y le diría que todos, se administran por vía oral. Se pueden combinar, como habíamos visto, con otros tipos de drogas. Y lo que nosotros generalmente utilizamos, en este caso, un segundo. Bueno,
dentro del aparato juxtaglomerular, ustedes saben que se produce la liberación de renina. La renina es convertida por medio del angiotensinógeno que es producido en el hígado, angiotensina 1 y luego angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es la que va a producir directamente sobre la corteza suprarrenal la liberación y la reabsorción básicamente de sodio y potasio y la excreción de, de sodio y cloro y la excreción de potasio y de hidrogeniones. El sistema renina-angiotensina-aldosterona generalmente es uno de los más frecuentemente inhibidos en el tratamiento de la hipertensión arterial por una cuestión de costos de los medicamentos que básicamente son bastante baratos. Dependiendo de esto, hay inhibidores directos de la renina en su fisiopatología, inhibidores directos de la enzima convertidora, ¿sí? Inhibidores directos de los receptores que son los famosos ARA2. Cuando uno bloquea directamente el receptor, ya sea por la angiotensina 2, bloquea el receptor, lo que se produce es una acción sobre el AMP cíclico, una acción sobre las fosfolipasas, una acción intracelular que estimula básicamente la síntesis de ARN y aumenta los protooncogenes, aumentando la fibrosis, y una acción sobre la prostaglandina. De esta manera, lo que vamos a lograr es inhibir la hipertensión arterial, la aterosclerosis, la hipertrofia que se produce e inclusive la trombosis. Por último, tenemos los medicamentos que son los hipotensores centrales. Estos hipotensores centrales tienen su actividad antihipertensiva está dada justamente por la disminución de la salida del estímulo simpático del sistema nervioso central al aparato cardiovascular. La verdad que estos medicamentos se utilizan en situaciones especiales y no son de uso, digamos, cotidiano, como es el caso de la clonidina y de la alfa-metildopa. En este cuadro, básicamente, este cuadro está también en el Consenso Argentino de Cardiología, se resumen las interacciones farmacodinámicas, como dice ahí, de los antihipertensivos con una posible relevancia clínica. Si ustedes se fijan, al principio hemos hablado de las interacciones que se pueden producir. Hay cierto tipo de drogas, como son los beta bloqueantes, que interaccionan, por ejemplo, con el verapamilo y el TACM, y básicamente lo que producen son alteraciones en la conducción cardiovascular. Esta otra droga son interacciones farmacológicas de los otros medicamentos. La verdad que esto sigue, se los dejo yo acá para que ustedes después lo vean. No tiene sentido para la clase. Y acá, este cuadrito está sacado del UpToDate. La verdad que está bastante simple y sencillo, en donde hay ciertas consideraciones, como dice ahí, para individualizar la terapia antihipertensiva. Fíjense, por ejemplo, que dice, si uno tiene un infarto agudo de miocardio, lo ideal sería dar un inhibidor de IECA o ARA con beta bloqueante o algún antagonista de la aldosterona. Entonces, ante ciertas situaciones especiales, sería bueno cierto tipo de medicamento antihipertensivo. Por supuesto que están las indicaciones más convincentes, el efecto probable que tenga sobre las condiciones comórbidas, contraindicaciones, por ejemplo, no utilizar en caso de antecedente de angioedema un inhibidor de la enzima convertidora, y después la clase de medicamentos que pueden tener efectos adversos en ciertas condiciones comórbidas. Al principio de la clase yo le hablé que había cierto tipo de poblaciones especiales en donde el tratamiento de la hipertensión arterial cambia en estas situaciones, como por ejemplo hipertensos jóvenes, hipertensos y embarazo, hipertensión y menopausia, hipertensión y adultos mayores o ancianos, hipertensión y diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica y el tratamiento de la hipertensión arterial resistente, que son un tema aparte que, si bien no vienen al propósito de la clase ni nada por el estilo, quédense tranquilos que no se les va a tomar. La idea justamente es que ustedes sepan también que hay ciertas poblaciones en donde el tratamiento de la hipertensión cambia y cambia bastante. Bien, con eso finalizaríamos. ¿Alguna pregunta?
No, profe. Si no hay preguntas porque no están o no entendieron nada. Bueno, yo acá les había dejado alguna especie de tarea, de actividad, que estaría buena que después la hagan ustedes, que sería que les presenten a cada uno de sus jefes de trabajo prácticos, o sea, para los que están conmigo lo van a tener que hacer sí o sí, un caso típico que ustedes armen directamente, que ustedes inventen un caso de hipertensión arterial, que hagan un cuadrito muy simple y muy sencillo con los efectos adversos, por lo menos los 3 principales efectos adversos de cada una de las drogas y las combinaciones farmacológicas, cuáles serían las ideales. En la pregunta, ¿alguna vez escuchó que se recomiende comer pomelo si el paciente no toma? No, la verdad que no lo escuché nunca eso. Me preguntan si alguna vez se recomienda el comer pomelo en un paciente si no tomó la pastilla. La verdad que no lo escuché nunca. Profe, si tienen una cultura de que tomar jugo de pomelo baja la presión. No sé, la verdad que el mecanismo de acción puede tener algo que ver, pero la verdad que no se utilizaría, sino todos los hipertensos tomarían jugo de pomelo.